Tu rostro busco, Señor. Deja por un momento tus preocupaciones habituales, hombre insignificante. Entra por un instante dentro de ti mismo, alejándote del tumulto de tus pensamientos confusos y las preocupaciones inquietantes que te oprimen. Descansa en Dios por un momento. Descansa solo un instante en Él. Entra en lo más profundo de tu alma. Aleja de ti todo, excepto a Dios, y todo lo que te pueda ayudar a encontrarlo. Cierra la puerta de tu habitación y búscalo en el silencio. Di a Dios con todas tus fuerzas, díselo al Señor. Tu rostro busco, Señor. Tu rostro busco, Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 19 de mayo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días. Todos los demás. Buenos días, gracias Norman. Por madrugar para ayudarnos a hacer esta liturgia. Hermanitos que nos ayudan a compartir este video. Recuerden que este es el instante para compartirlo, darle like, posicionarlo en las redes sociales. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que colocamos al final de la emisión, que está a nombre de Milena Bermúdez. Vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu. Buenos días para todos. Damos inicio a nuestra liturgia de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, un día más que nos regalas, te damos gracias porque pudimos descansar, porque nos diste un sueño profundo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por nuestra casa, por nuestra cama, porque pudimos dormir en paz, amado Señor, porque pudimos dormir confiados en que tú velabas nuestro sueño. Por eso te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te ensalzamos. Señor, queremos colocar este día en tus preciosas manos, que sea cubierto con el manto de la Santísima Virgen María, que podamos hacer tu voluntad, Señor, pero que sea de verdad que nos entreguemos a ti. Papito Dios, con la reflexión que hoy nos traes, que podamos entender este mensaje, Papito Señor, que nuestro corazón se aquiete, que nuestros pensamientos se aquieten en este ratico que vamos a estar contigo, porque eres tú, Señor, quien vas a hablar. Utiliza mis labios, utiliza mi boca, mis pensamientos para que sean los tuyos, que hagan arder en nuestro corazón tu palabra, amado Jesús. Gloria a ti, mi Señor Jesús, por tantas bendiciones, por tanta bondad como tú tienes con cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa fuerza, esa valentía para seguir adelante, para seguir, Señor, construyendo un mundo como es el sueño tuyo, que podamos ser esos guerreros valientes, que llevemos tu evangelio, que llevemos tu palabra, Señor, que el ejemplo de hoy de Pablo nos llene, Señor, nos motive a ser cada día mejores, que podamos ser imitadores de estos discípulos tuyos. Bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestras lecturas de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron, les dijo: vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Como no he omitido por miedo nada de cuanto os pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos, a griegos,
para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciaros enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas en nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a todos los que has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. En ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomar unos minuticos, como siempre lo hacemos, para aquietarnos, para calmarnos y dejar que el Espíritu Santo nos hable y así podamos participar.
Bueno, entonces vamos a participar, vamos a darle la entrada primeramente a Norman. Norman. Gracias, Claudita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En el aspecto judicial, hace muchos años, no se tenía en cuenta mucho la intención en la comisión de un delito. Por decir algo, acusaban a alguien de haber matado a una persona y lo que importa fue que lo mató. Con los años la justicia entendió eso y comenzó a hablar ya, por ejemplo, de homicidio culposo o homicidio doloso, para, para ayudar a entender que muchas veces suceden cosas sin que la persona realmente lo quiera, sin que esa sea su intención. Y le dio importancia a la intención dentro del hecho, dentro del acontecimiento, le dio importancia al hecho. Antes no le daba importancia, antes lo que fue. Usted mató, le quitó la vida a una persona y tiene que pagar por ello. En la vida espiritual también sucede mucho eso y me parece que las lecturas de hoy reflejan un poco eso. En el Evangelio encontramos la oración sacerdotal de Jesús y Jesús se está despidiendo. Y creo yo que estamos de acuerdo en que generalmente cuando nosotros hacemos una oración, la oración refleja nuestros sentimientos. Casi nunca la oración refleja nuestros deseos. Casi nunca la oración refleja nuestras realidades. No refleja necesariamente lo que hayamos hecho. Refleja lo que quisiéramos que fuera o lo que quisiéramos que hubiese sido. Y en la oración sacerdotal de Jesús, como que Jesús le está diciendo a Papá Dios: Señor, hice todo lo que pude, me esforcé, di todo lo que tenía, tal vez hice todo lo que tenía que hacer, a lo mejor no me alcanzó. Esto se parece mucho a los equipos de fútbol, que de pronto después de haber jugado el partido y de pronto haberlo perdido o haberlo empatado, entrevistan a los jugadores y los jugadores dicen, lo dimos todo, nos pusimos la camiseta, pero el rival fue muy fuerte, tuvieron mejores estrategias y comienzan a dar así argumentos para decir, queríamos ganar el partido, pero lo empatamos, queríamos ganar el partido, pero lo perdimos. Y de alguna manera siento que Jesús y Pablo están haciendo algo muy parecido, tanto en la oración sacerdotal de Jesús como en lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, tal vez quise más, quise llegar a más, quise evangelizar más, quise salvar a más, pero no pude. Ustedes son testigos. Y lo segundo, entonces, primero, la intención. Me parece que hoy la palabra de Dios nos está hablando de esos buenos deseos y de esas buenas intenciones que muchas veces no se alcanzan a materializar, que muchas veces no se alcanzan a realizar. Nosotros, los seres humanos, a veces somos exageradamente pragmáticos y no nos importan las intenciones, no nos importan los buenos deseos, no nos importan las ganas que una persona tiene de hacer el bien, solamente importa, y ahí somos cortantes y somos tajantes y somos dictatoriales y somos jueces crudos y duros. Y entonces le vamos diciendo a la persona, no sé, supongamos que una persona tomaba alcohol y llegó un momento en que dijimos, nah, ya no me lo aguanto más, se va de mi casa, se va de mi vida, no lo soporto. Usted quiso hacerlo muchas veces, pero la verdad fue que no lo hizo y punto. Y entonces nos volvemos demasiado exigentes y nos volvemos demasiado cortantes. Y entonces lo único que nos importa en nuestra hipocresía espiritual y en nuestra hipocresía cristiana, lo único que nos importa son los resultados de los demás, lo que hizo o lo que no hizo y punto. Pero no nos preocupamos si realmente esta persona lo quería hacer o no lo quería hacer, si se esforzó o por lo menos hizo lo posible. No nos preguntamos eso, sino que somos jueces duros, somos jueces implacables contra los demás. Y eso nos pasa muchísimo, pero muchísimo. Lo segundo que me parece, entonces, creo que la palabra de Dios hoy nos está ayudando a valorar también la intención.
Yo soy de los que muchas veces he dicho que de buenas intenciones está tapizado el infierno. Sin embargo, Jesús tuvo la mejor y la mayor buena intención, y sin embargo, hoy más de la mitad del mundo todavía no le cree. Y lo mismo Pablo. Pablo por lo menos pues hizo muchísimo, y de pronto muchísimo no le creyeron o no quisieron aceptar su mensaje. Y la segunda cosa que me llama la atención de la liturgia de hoy es que juntos lo dieron todo. Juntos lo dieron todo. Y creo que es una invitación para que, a pesar de que nuestros resultados muchas veces no sean los mejores, para que aunque hayamos sudado de la camiseta, hayamos corrido los 90 minutos del partido y los 10 extras, nos hayamos vuelto arqueros, defensas, centros y delanteros, todo por ganar el partido, y nos hayamos eh, ido hasta el extremo en correr y en hacer todo lo que teníamos que hacer, pero no se pudo más. Creo que tanto Jesús como Pablo están diciendo eso: lo entregué todo, lo di todo, me esforcé al máximo, corrí, me cansé, me fatigué, pero no se pudo más, no alcancé a más. Y es como una manera de entregar cuentas y decir, San Pablo lo dice en otras palabras, ¿no? San Pablo lo dice al final del texto, dice: por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Como quien dice, hice todo lo máximo que podía hacer o que tuve para hacer. Pues no tuve miedo de anunciarnos enteramente el plan de Dios. O sea, lo di todo, lo arriesgué todo, lo entregué todo. Y creo que ahí está tanto la satisfacción de Pablo como la satisfacción de Jesús. El decir, a lo mejor la obra no está terminada, no ganamos el partido, o lo perdimos, o lo empatamos, no sé, pero por lo menos como que me queda la conciencia tranquila de realmente haberlo dado absolutamente todo hasta donde mis fuerzas me dieron. A mí me encantaría que todos nosotros los cristianos pudiéramos, tal vez al final de nuestras vidas, decir eso: realmente lo di todo, lo entregué todo, me cansé, me desgasté, me olvidé de mí mismo, me olvidé muchas veces de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mi economía, de mi descanso, me olvidé de todo con tal de estar con ustedes, de anunciarles la palabra de Dios, de evangelizarlos, de llevarlos por el camino de la salvación. Lo di todo, y como que me queda la conciencia tranquila de que lo que yo tenía que hacer o lo que Dios me había encomendado por hacer, lo hice. Chévere que pudiéramos llegar como cristianos a ese último punto, a ese último momento. La satisfacción del deber cumplido se podría llamar, sin que eso signifique que por allá en el fondo del corazón no nos quede un pequeño vacío, un pequeño anhelo de tal vez haber podido haber hecho más. La satisfacción del deber cumplido no significa que quedé satisfecho con lo que hice, sino por lo menos con todo el buen deseo, la buena intención, todas las ganas que le puse de cumplir una tarea, pero desafortunadamente no pude más. Tal vez no fue que no pudieron más los demás, sino no pude más. Hice lo que tenía que hacer y así me despido, digámoslo así, entiendo que está haciendo tanto Pablo, que sabe que ya va también hacia el suplicio, y Jesús, que estamos en el Evangelio, en Juan 17, y que sabe que 1 o 2 capítulos después va a estar muriendo en la cruz. Chévere que nos esforcemos más, que lo demos todo, que sudemos la camiseta, que corramos hasta el último segundo del partido, para que al final no nos queden cargos de conciencia de no haber hecho lo correcto en todos los aspectos de nuestras vidas. Claudita, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Norman, muy bien. Bueno, ¿quién más quiere participar? Por allí Claudita, buenos
días. Buenos días, Amparito. Dios la bendiga. Bien pueda, siga. Amén. Bueno, pues yo también me quedé en cómo Pablo, a nosotros de pronto, aunque yo ya perdí un poquito el miedo, ¿no? Porque antes ya a mí me daba como pena que yo pusiera como la mano en el otro, pero ya no. Pero sí, la importancia en que Pablo impone las manos a ellos y el Espíritu Santo es el que actúa en ellos. Entonces, el ver la grandeza del Espíritu Santo, cómo transforma, cómo hace la obra en uno. Y porque, como lo decía Norman, el conocimiento o las buenas intenciones, esas no nos van a salvar. Ellas sí son buenas, porque no dice uno que no sean buenas. Nos sirven, es un puntico, pero nos toca es dejarnos transformar para poder hacer el propósito que el Señor quiere que hagamos y podamos ayudar a salvar almas. También nos enseña sobre la fragilidad del ser humano. El Señor conoce nuestra fragilidad enfrente de las adversidades. Y Él ahí enseña que la paz no se encuentra sino solamente en Él. Él nos prepara, Él nos viene preparando porque si nos ponemos a mirar todo el trayecto, Él nos viene preparando para esas crisis, Él nos viene preparando para que nosotros seamos fuertes en el momento de la debilidad, en el momento de la crisis, que nosotros podamos salir en victoria gracias a Él, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos permite poder levantarnos de cualquier golpe, de cualquier caída, de cualquier fragilidad, es Él el que nos levanta. Y pues como en el Salmo, Reyes de la Tierra, cantad a Dios. Claro, porque es que si nosotros hemos escuchado, nosotros nos hemos dejado transformar, si nosotros venimos caminando con el Señor, no solamente nosotros vamos a cantar gloria a Dios, sino que vamos a ayudar a otros que también ellos puedan cantar y gritar y esa gloria a Dios y su salvación, que nosotros podemos lograr esa salvación y otras también, nuestra familia o amigos, no sé, el que abra el oído y escuche. Gracias, Claudita, Dios me la bendiga. A ti, Amparito, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Muy buenos días. Buenos días, Nachita, bien pueda, siga. Bueno, la semana pasada me quedaron grabadas unas palabras muy fuertes y esta semana, pues desde el domingo me confirman, me respaldan esas palabras. El Señor me eligió, nos dignifica, nos forma, nos respalda, nos envía. Y hoy especialmente en el Señor cuando levanta los ojos al cielo y ora por cada uno de nosotros, aquellos que Él envía, que Él eligió, que Él dignifica, que Él envía, que dejamos clarito que no son solo los presbíteros, somos todos los que los que Él ha anunciado, ha enviado en una misión y ora por nosotros, porque sabe que ya ha llegado la hora y va a ser glorificado en la cruz, pero eso no es el final. El domingo celebramos la ascensión del Señor. Vuelve al Padre, allá a su trono. Y eso mismo quiere que hagamos nosotros, recordándonos que esta estadía en la tierra es solo un paso. Nosotros venimos a este mundo, tenemos una vida. Él tiene un propósito con nosotros y si nosotros nos disponemos se cumple ese propósito, pero siempre vamos a volver allá al cielo, a ese lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso también es para nosotros. Él tuvo una vida pública de 33 años. Nosotros no sé, yo ya voy en 50 y tantos.
pero volveré, porque ese es el fin para todos, esa es la verdadera meta para todos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, porque no somos de este mundo, somos del Señor. Y Él aquí en este evangelio obra de manera especial por cada uno de nosotros. Entonces, esto me muestra una lección, una obra, una misión, un respaldo grande del Señor. Igual, ayer nos recordaba que sí vamos a tener luchas y tribulaciones, pero nos recordaba mucho más que Él ha vencido al mundo y lo ha vencido para cada uno de nosotros. Y ya Él sabiendo, como ya lo dijo Norman, que se acerca la hora de culmen de su misión, que es la pasión, ¿sí? Pero también que ha vencido al mundo, ora de manera especial por esa misión y nos recuerda su respaldo para cada uno de nosotros, porque otras veces nos lo ha dicho en otros momentos, que todo lo que Él ha hecho lo haremos también nosotros si estamos con Él y muchas cosas mayores. Él a través de nosotros, Él a través de cada uno de nosotros. Entonces la cuestión es, ¿asumimos nuestra misión? Él nos respalda eternamente. Él ya venció el mundo. Él solamente quiere que demos continuidad a esto. Así como lo hizo Pablo en su carrera en este mundo. Él lo dio todo por el todo. Pocas veces se escucha a Pablo hablar de digamos, las tribulaciones que ha vivido, pocas veces. Y aquí es una de ellas, pero resalta que para él eso no es nada, porque para él lo más importante es la misión y la vida que sabe que le espera al lado del Señor. Nosotros tenemos claro eso. Tenemos claro, yo misma me lo pregunto, ¿tengo claro eso? Podemos decir nosotros esto que resalta Pablo, que resaltó Norman al final, lo podemos decir claro por esa disposición que tenemos para la misión, para que el Señor obre en nosotros, para que el Espíritu Santo de verdad deje obrar en nosotros, sí lo tenemos claro, o nos desgastamos para las cosas del mundo y nos abandonamos a la misericordia de Dios. No, eso a veces suena es frase de cajón. Sí, la misericordia de Dios va a venir sobre nosotros y sobre todos, pero que eso no sea lo importante sea aferrarnos a esa misión, asumirla, empoderarnos de esto y entender que este mundo es solo un paso y la verdadera salvación está con el Señor y nuestra verdadera meta está en el cielo y no solos, sino con muchos, aquellos a quienes nosotros también les llevamos la palabra de Dios y seamos esos instrumentos para mucha gente de encuentro personal con Dios. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracielita, bien pueda. Sí, buenos días para todos, gracias. Acá nos deja como ese mensaje o nos preguntamos nosotros, ¿cierto? También que nosotros cada uno vinimos o Él nos ha encomendado una misión, a vivir esa misión, ¿cierto? Y nosotros sabemos qué misión será, ¿cierto? Pues yo acá siento que la misión para mí es evangelizar y llevar la palabra de Dios. Llevar esa palabra del Santo Evangelio, pues eso son buenas noticias, como siempre lo he pensado, y es la palabra del Señor, a vivir esa misión que Dios nos confía con esa fidelidad, con ese amor y con esa entrega, que lo debemos de hacer. Acá Pablo, él se está como despidiendo de la comunidad, ¿cierto? De esos efesios. Su palabra nace del corazón. Él recuerda cómo sirvió al Señor con humildad y en medio de pruebas y dificultades. Pablo no buscó que reconocieran, ¿cierto? Que lo reconocieran en esa comodidad que siempre se nos presenta. Su mayor deseo fue anunciar el Evangelio, a cumplir esa misión recibida que Jesús le había encomendado.
Entonces acá nos preguntamos, ¿nosotros estamos viviendo con fe solo cuando es fácil las cosas o también en los momentos difíciles? Nos recuerda que así sea en esas tormentas, en esas oscuridades, siempre estemos prendidos de la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es como la misión que Él nos ha encomendado, llevar ese mensaje, tener esa fe, pero esa fe servirla con amor y con alegría. Y en el Salmo pues nos llena de esperanza porque Dios bendice a su pueblo para que todas las naciones conozcan ese amor suyo. Nos recuerda que la bendición de Dios no es para guardarla egoístamente, sino para compartirla con los demás. Ese mensaje, esas palabras y esas actitudes hay que obrarlas, ¿cierto? Y en el Santo Evangelio, pues escuchamos a Jesús orando al Padre antes de su pasión. Es una oración íntima y llena de amor. Jesús pide por sus discípulos porque sabe que permanecerán en el mundo enfrentando esas luchas y esos desafíos. Él lo conoce porque también lo vivió. Pero lo más hermoso es descubrir que Jesús no solo pensaba en los discípulos de aquel tiempo, también piensa en nosotros. Él nos conoce, Él nos hace familia con Él, somos de la familia de Él, nos cuida y nos encomienda al Padre siempre. Jesús nos enseña que la vida eterna comienza desde ahora cuando vivimos en comunión con Dios, confiando siempre en Él y permaneciendo en ese ejemplo que Él nos da en la unidad, en el amor, ¿cierto? Porque Él es amor, Él es solo amor, Él es nuestra luz. Entonces acá nos invita a servir con humildad como Pablo, llevar la alegría de Dios a quienes nos rodean, a quien lo necesita, permanecer unidos a Jesús en medio de las dificultades y recordar que nunca estamos solos. Cristo ora y cuida de nosotros. Él siempre está obrando, así esté callado, así no veamos resultados en el momento, pero Él está ahí obrando por cada uno de nosotros, por las necesidades que tengamos. Amén y gracias. Así es, Gracielita, muchas gracias. Celina, bien pueda. Gracias, Claudita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro que el Señor nos ha regalado una palabra tan hermosa en este día que a cada uno nos lleva a la reflexión. Por ejemplo, como Pablo, ¿cómo ha sido nuestra misión dentro de esta comunidad Fuentes de Misericordia? ¿Cómo hemos cumplido esa palabra del Señor? Aquí el ejemplo que nos da Pablo es, a pesar de toda su forma de actuar desde el comienzo, ¿sí? Él se reconoció que él era el que perseguía al Señor, pero que el Señor dio esa gracia de transformación y por eso él está luchando. Él está diciendo, Señor, estoy cumpliendo con esa misión para cual te di mi voluntad. Esa pregunta no la podemos hacer nosotros hoy. ¿Cómo hemos actuado dentro de nuestro grupo de oración? ¿Cómo hemos compartido? ¿Cómo hemos sabido llevar esa palabra? Y el ejemplo que nos da Pablo hoy es que seamos testigos del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso, porque cuando nosotros llevamos la palabra, vamos en misión, compartimos. Hay muchos que nos dicen, gracias por compartirnos, quizás un testimonio, quizás por habernos llevado a una oración, quizás por habernos llevado a compartir tal hecho. Eso nos sentimos gratos. ¿Por qué? Porque el Señor muestra quizás en nosotros tener humildad, sabernos dar, sabernos entregar. Y esos testimonios que a veces encontramos en nuestro camino nos ayuda a crecer como le pasó a Pablo. Pablo también sufrió encadenado, luchó frente a los judíos. Él ya estaba seguro de qué era lo que le iba a pasar y a acontecer al final de sus tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo entregó, como se dice él, entregó hasta su último esfuerzo.
Y aquí la despedida de Pablo cuando dice, ya no me vuelven a ver los que me conocieron. Eso también podemos decir nosotros, Señor, cuando nosotros vamos a una misión, ¿cuántas de las personas que nos vieron en el camino ya no las podemos volver a ver? O quizás ellos tampoco nos puedan volver a ver. Pero bueno, lo importante que nos deja Pablo es eso, la misión de ser testigos del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto también nos lo enseña Jesús a través de esa oración, de esa entrega al Padre. Hoy también le decimos al Señor, Señor, me entrego a ti. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que dispongo, te pertenece, Señor. Solo pido una cosa, Señor. Lléname de ti. Lléname de ese Espíritu Santo. Dame, Señor, esa fuerza y esa fortaleza para seguir en la lucha. Señor, tú me has elegido, no solamente a mí, a todos los que hacemos parte de una comunidad, a todos aquellos que seguimos, Señor, tu palabra. Nos has elegido para que nosotros seamos también testigos tuyos, Señor. A esto nos invita hoy la palabra del Señor. Y como nos dice el salmista, bendito sea cada día, Señor. ¿Por qué? Porque has derramado en nosotros la gracia. Nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha preparado cada día para que nosotros vivamos con alegría ese momento y el encuentro diario con el Señor. Digamos hoy, Señor, sigo en pie, voy en lucha, que mi lucha nunca termine, que siempre sea para ti, dando yo alabanza y gloria, Señor. Bendigo cada día, cada momento que me regalas, cada momento de mi respiración, Señor, para yo también inhalar el amor del Santo, de ese Santo Espíritu que nos llena cada día para entregarnos a ti. Señor, danos esa fuerza para hacer tu voluntad, aquello que tú quieres y nos has dado para que nos conformemos siendo esos verdaderos testigos del Evangelio del Señor. Amén. Gracias, Claudita. Muy bien, Celina, muchas gracias. Angie, bien pueda, siga. Angie, por ahí vi tu manito levantada. Bueno, mientras allí abre el micrófono, ¿quién más desea participar? ¿Quién más le habla al Espíritu Santo? Bueno, entonces mientras se deciden, voy a hacer mi reflexión. Bueno, como todas las veces, la liturgia nos habla mucho, ¿cierto? La liturgia nos llena, la liturgia nos pone a pensar, nos coloca siempre a reflexionar, como toda la semana, de todo lo que nos habla. Hoy vemos ese ejemplo de Pablo, esta primera lectura, pues para mí es como un llamadito de atención a lo que nosotros estamos haciendo, a nuestra misión. Vemos cómo Pablo empieza a recordar y a recordarle a sus seguidores o a donde él estuvo, en esa parte de Éfeso, en esa parte de Asia. Él les empieza a hablar y les recuerda cómo fue él, porque él viene a despedirse, porque él sabe que pues ya va camino a Jerusalén, ya va camino al sufrimiento, fuera de todo el que ha tenido, porque desde que ellos empezaron la misión, pues no les fue fácil, ¿cierto? Eso todo lo tenemos claro. Entonces él llama a estos presbíteros y les recuerda y les habla cómo fue él, o sea, él quiere como dejar ese legado y él quiere que no se pierda lo que él evangelizó, que no se pierda lo que él hizo. Entonces él les empieza a recordar esa fidelidad, esa integridad, ese testimonio de vida que él siempre presentó y que él siempre mostró desde el momento en que llegó allá a hablarles de Dios, a hablarles de Jesús,
a darles el evangelio. Entonces es como eso que él quiere, que como volver a recalcar lo que él hizo, o sea, les mostró que su vida fue una vida de entrega total, que fue fiel, que fue muy fiel a esa misión que le encomendó Dios, que pues que hay una profunda paz en su interior y por eso él se va tranquilo, porque él sabe que lo que él hizo lo hizo bien, como decía Norman. Que no nos quede en el fondo del corazón que nos faltó algo, ¿no? Que en el momento de que nosotros ya estemos para irnos también, empecemos a pensar que nos faltó mucho tiempo por hacer. Sí, nos falta mucho tiempo porque nosotros que estamos en este caminar a veces reflexionamos y pensamos, nos está cortando el tiempo y todo lo que nos falta por hacer, todo lo que nos falta por visitar, todo lo que nos falta, porque no crea todo lo que Norma nos enseña, nos pone a reflexionar y nosotros decimos, por lo menos en mi caso, cuando no voy a la misión, digo, ¿será que no estoy cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Será que yo no estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? Y pues hoy Pablo nos lo recuerda, cómo se entregó en la misión sin importarle absolutamente nada, sin importarle, como decía Norma, su tiempo, su descanso, su familia, el momento de compartir las cosas que nos ofrece el mundo. De pronto nosotros diríamos, pues en el caso de ellos no, pero nosotros, ay, no fuimos a cine, o no fuimos a tomar tinto con las amigas, o no compartimos una noche de fiesta, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, como que el llamado de hoy, yo lo entiendo es a eso, a que no nos quede como ese dolor en el corazón de que lo hayamos podido hacer, pero pues no lo hicimos, ¿no? Entonces creo que estamos a tiempo, creo que nos están llamando la atención y nos están como dando una pequeña sacudida de, oiga, venga, ¿cómo están haciendo ustedes lo que están haciendo? ¿Lo están haciendo de verdad? ¿Son coherentes con lo que ustedes son y con lo que ustedes hacen? Si entregan las cosas con ese amor, con esa pasión, si están haciendo las cosas sin ningún interés, porque es otra parte que nos muestra Pablo, que todo lo dio sin esperar nada a cambio. A veces nos pasa a nosotros que decimos, ay, yo voy a hacer esto porque yo sé que mi Dios me lo va a devolver en el 1 por 1000, ¿no? Como decimos, es que si damos el diezmo, Dios nos lo multiplica y nos lo triplica. Entonces damos con interés. Aquí Pablo nos muestra que no, que nuestra vida tiene que ser, pues como decimos, muy legal, muy de verdad, muy desde el corazón, que podamos obrar desde allá, que podamos obrar en que Papito Dios nos da tanto a nosotros y nosotros de qué manera devolvemos, pero que no devolvamos con ese interés, porque siempre, siempre el Señor está ahí, siempre el Señor está ahí para darnos, siempre, tanto que en el Evangelio, bueno, vamos a revolver aquí un poquito, en el Evangelio Él ora por todos nosotros, Él pide por todos nosotros, Él no está pidiendo solamente por sus discípulos, porque Él sabe que esos discípulos van a llevar ese legado de generación en generación, tanto que ya llegó a nosotros, y esa es nuestra responsabilidad, llevarlo, seguirlo dando, que esa ruedita nunca pare, que esa ruedita siempre esté en esa evolución, y eso es lo que Él ruega, que nosotros estamos dentro del mundo, pero que las cosas del mundo no nos arrastren y nos aparten de este camino que nosotros llevamos. O sea, no quiere decir que nosotros no podamos participar de las cosas del mundo. Claro que sí, tenemos que participar porque para eso estamos acá, porque si no, pues seríamos también unos ermitaños y estaríamos allá como aislados del mundo y pues de eso no se trata. Se trata es que nosotros vivamos coherentemente con lo que somos y con lo que hemos aprendido, que nosotros seamos fiel a la palabra del Señor y que en esa fidelidad nosotros lo mostremos a Él, nosotros lo llevemos a Él. No, siempre yo he dicho y he visto que nosotros tenemos que ser siempre luz dentro y fuera de nuestro hogar, porque muchas veces en nuestra casa se nos olvida que nosotros estamos aprendiendo y que estamos en un caminar, y entonces le dejamos como, a veces como la libertad al otro, que venga, y es cuando se nos pasa algo dentro de nuestra casa, nos sulfuramos, nos desdoblamos, volvemos a ser como esos diablos que éramos antes de conocer a Dios y empezamos a renegar y empezamos a decir palabras y empezamos a ofender.
y después salimos a la calle y vamos a la iglesia como todos unos santicos y pues como que yo no rompo un plato. Entonces, esa no es la coherencia, esa no es la coherencia. No es mostrarme yo ante los hombres. Yo no estoy aquí para mostrarme ante los hombres. Yo estoy aquí es para mostrarme ante Dios, porque afortunadamente Él lo ve todo, Él lo conoce todo, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces nosotros no podemos estar en ese juego de que en mi casa soy allá un diablo y en la calle pues soy una santica y soy un Dios y no, pues tan linda esa señora que vaya, no es que como obra de lindo, no es que como hace obras de misericordia de hermoso, no es que ella como se da, no es que ella sí va a la misión, es que ella sí hace. Pero a ver, miremos nuestro interior, miremos quién soy, miremos de verdad si yo estoy llevando la misión con esa fidelidad, si yo estoy siendo testimonio, porque es que todo va atado, todo es un conjunto. No es que yo soy uno acá y soy otro allá. Por eso Pablo les está diciendo, siempre me mostré ante ustedes fiel, siempre fui abierto, siempre fui sincero, siempre les hablé con la verdad, siempre les di un evangelio limpio, les dije quién era Jesús, los fui llevando y los fui orientando. Espero que eso no se pierda. Y yo creo que en el fondo Norman dirá, pues yo hago la tarea y ojalá Dios la siga cumpliendo y no se pierda lo poquito que o lo mucho que nos ha dado, porque pienso que nos ha dado mucho y nos da mucho. Entonces, que ese legado nosotros lo podamos llevar y lo podamos dejar a los que vienen detrás de nosotros. Pablo recuerda y les recuerda, les dice, Pablo fue muy cercano, Pablo tuvo algo, me pareció muy lindo cuando leía y cuando analizaba estos textos, que él no se paró como en las plazas o él no se paró a evangelizar así pues como en masa. Él era muy cercano, a él le gustaba entrar a las casas, a él le gustaba estar con ellos, vivir su día a día, poderlos orientar, poderles decir esto está bien o esto está mal, no lo haga así, ¿sí? Es como cuando nosotros vamos de misión, que nosotros vamos de casa en casa. Yo hace mucho tiempo no voy, no sé si todavía, pero en nosotros pues entrábamos y a mí me gusta, por ejemplo, esa parte, entrar, escuchar a las personas, escuchar, porque las personas quieren, como siempre nos ha dicho Norman, que los escuchemos, que estemos atentos a su necesidad y eso es en la escucha que lo podemos encontrar. Después de escucharlos, pues poder hacer esa oración y que ellos mismos encuentren la solución, que Papito Dios les dé esa luz y encuentren esa solución a sus problemas. Porque yo creo que la gente cuando ve que llegan los misioneros, pues siente que llega como la solución a sus problemas, ¿cierto? Pues bueno, no vamos tanto como en ese plan, sino vamos en el plan de mostrarles un Dios verdadero, mostrarles un Dios vivo, mostrarles que de la mano de Él todo es más fácil. Porque vemos acá, Pablo sabía, porque el Espíritu Santo se lo decía, y donde él llegaba, pues le decían, usted se va para Jerusalén, y todos sabían que llegar a Jerusalén, pues era llegar a entregarse, era llegar a morir. Pero él sentía ese llamado y él sentía que ya se estaba culminando su trabajo, que ya era hora de volver allá y de volver a la casa, de volver a nuestro Padre Celestial, que ya era su tiempo, que ya se le terminaba su labor aquí en la tierra. Entonces, él recuerda eso, él les dice, vea, como que imítenme, como que sean como yo, que sean sinceros, que sean abiertos, que no inventen más de lo que está escrito. Es que yo creo, es que a mí me parece que las cosas deberían ser así. No, las cosas son como las habla Papito Dios, y por eso nosotros tenemos la Biblia, que yo siempre he dicho, es el manual de nuestra vida, es el manual que nosotros debemos seguir, y es ahí, al pie de las cosas, saberlas interpretar. No es tampoco como dice ahí, porque ahí dice, ay, mire, ahí dice que nos tenemos que poner un vestido largo, que nos tenemos que tapar el cabello. No tampoco es que seamos, como ha dicho Norman, no tenemos que ser puntuales y hay que saber interpretar, porque las épocas eran diferentes, el tiempo era diferente. Al trasladarlo a nuestra época, tenemos que darle el sentido que es, tenemos que darle la profundidad
no quedarnos ahí en la superficialidad y mirar ahí por encima la palabra de Dios y así ponerla en práctica. No, hay que profundizar un poquito más, hay que investigar un poquito más, hay que traerla a nuestra realidad. Ay, no, es que ellos no comían cerdo, entonces yo tampoco como cerdo, porque es que como en la palabra de Dios decía que no se podía comer carne de cerdo porque era un animal impuro. No, recordemos que en el Nuevo Testamento le bajó una sábana con todo lo que se podía y le digo, todo lo hice para beneficio de ustedes. Entonces, no es tampoco tan radicales, ¿no? Es saber interpretar, es saber interpretar. Entonces, es mirar eso tan lindo de Pablo, esa enseñanza que nos está dando hoy, que nosotros debemos de ser valientes, nosotros tenemos que ser salir a la batalla, salir y enfrentarnos como a esa incertidumbre. Cuando nosotros vamos de misión, vamos con esa incertidumbre. ¿A quién nos vamos a presentar? ¿Qué nos va a salir? ¿Sí? Nosotros vamos como con ese temor. Pienso yo que la mayoría, el susto que nos da es que estemos orando y pues nos toque hacer una liberación, ¿cierto? Entonces como que, ay, no, como que yo no puedo, como que, no somos nosotros. Tenemos que ir con el convencimiento de que es Dios el que está actuando, que somos nosotros, ay sí, el burrito que lo estamos llevando a Él para que Él pueda obrar. Y es soltarnos y es prestarnos a Él sin miedo, sin miedo a esa incertidumbre, sin miedo a qué nos vamos a enfrentar, como lo está haciendo Pablo. Él va para Jerusalén y sabe que lo espera un sufrimiento, pero no sabe qué más le va a acontecer, ¿cierto? Entonces nos muestra, o sea, se dan cuenta, ahí nos dan un camino. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fieles, tenemos que mostrarlo a Él con ese amor que Él ora por nosotros. Aquí ya en este caso, Papito Dios ora por nosotros. Cuando vemos ahorita en el Evangelio cómo el Señor también sabe que le llega su momento, sabe que se tiene que entregar, sabe que también tiene que ir a Jerusalén y sabe lo que le espera en Jerusalén. Pero antes de eso, Él le clama a Papito Dios por sus discípulos, por ese mensaje que van a llevar, que el miedo no los haga retroceder, que el miedo no los haga quedarse encerrados como estaban antes de Pentecostés, que no se queden ahí, que no se queden con ese miedo, con todo lo que aprendieron de Él, con todo lo que vivieron con Él y que ahora no tengan como esa fortaleza, perdone la palabra, como esa berraquera de salir y mostrarlo, como esa fortaleza de llevarlo, de batallar por Él y de enfrentarse a lo que se les presente. Es como lo que yo siento que el Señor nos está diciendo hoy. Ustedes también lo pueden hacer, ustedes lo deben hacer, porque para eso se han preparado, para eso han estado en los grupos de oración, para eso siguen ahí los que estamos aquí, fieles y firmes, parados, escuchando la palabra del Señor y atendiendo a lo que Norma nos enseña, a lo que nos enseña la iglesia y hacer como esa unión entre lo que nosotros profundizamos en nuestro grupo de oración con lo que la iglesia nos habla, porque desafortunadamente la iglesia no nos profundiza mucho, tal vez por el tiempo. Entonces, tenemos ese pastor, en este caso nosotros, ese pastor que nos va conduciendo y nos va llevando a que sigamos ese legado y a que lo sigamos dejando en los que vienen atrás de nosotros y en todos los que se nos presentan. Entonces, creo que hay mucho de qué hablar en estos dos textos. Hay una comparación, aunque son malucas las comparaciones, pero es que es así. Vemos pues que todos dos hicieron la misión, hicieron la tarea, la hicieron muy bien hecha, que sienten que les falta tiempo, porque la obra es muy grande, porque el mundo es muy grande, porque ¿cómo se dice? La falta de conocimiento de Dios es muy grande. Todavía la gente no conoce de Dios, conocemos de Dios, todos conocemos de Dios, pero en superficialidad, ¿cierto? Así, superficialmente. Y vemos es un Dios bombero, vemos es un Dios mágico, vemos es un Dios que lo buscamos cuando lo necesitamos, vemos es un Dios que más bien como que nos debe a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, pues no, qué pesar, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es como nuestra misión de llevarle la palabra al que la tiene así por encimita y hacerle entender todo esto que nosotros entendemos. Vea, Él se crucificó, fue por nosotros, debemos, o sea, es tanto ese amor que cómo estamos correspondiendo nosotros a ese amor.
¿Cómo lo estamos haciendo? Con peleas, con envidias, con regaños, con mala cara, que es que usted me miró feo, entonces yo ya no le vuelvo a hablar. ¿Sí? Nos pegamos como de unos detalles tan simples y peleamos como por unas cosas que, pues, que realmente no tienen valor. Peleemos por el que de verdad tiene valor, peleemos por el que de verdad nos sostiene. Por ese es que nosotros sí tenemos que pelear, a ese sí es el que tenemos que defender, pero no, ahí sí somos mudos, ahí sí ya no nos volvemos los diablitos que somos en la casa. Bueno, entonces, en grandes resúmenes, entonces vemos el gran ejemplo que nos da Pablo, que nos muestra ese testimonio de una vida que entregada sin reserva, que tiene un corazón en paz porque ha sido fiel a la misión que le confió el Señor, a pesar de las pruebas y los sufrimientos, que eso nos sirva a nosotros de ejemplo, que el día que cuando a nosotros nos llega el sufrimiento, cuando a nosotros nos llega la tribulación, cuando a nosotros nos llega el problema, ya, ahí ya perdimos la batalla, ya le dijimos, Señor, yo ya definitivamente no creo en ti, yo llevo mucho tiempo pidiéndote por este problema, yo llevo pidiéndote la solución a esto y yo no veo nada. Yo no veo nada, yo sigo con esta enfermedad, yo sigo con este dolor, yo sigo con este hijo que no quiere cambiar, con este marido que tampoco cambia, entonces yo ya no más, yo ya no rezo, yo ya definitivamente, ¿y qué hacemos? Volvemos otra vez a Egipto, volvemos otra vez a nuestra vida que traíamos antes de conocerlo a él. Y pues esa no es la fidelidad, ahí donde nosotros somos infieles. También entonces que lo que Pablo nos muestra es eso, que él ha sido fiel a la misión, sin importar nada, ya lo dijimos, que ha estado confiado, siempre confía en el Señor a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos. Eso es lo que nos dice, sigan confiando, sigan ahí, no bajen la guardia, no den la batalla, no la suelten, porque todos los días estamos en esa guerra. Nos hace también ese llamado a mirar nuestra vocación, que esa vocación sea con seriedad y que sea muy generosa en el sentido de que nosotros estemos abiertos a participar a lo que nos llamen. También nos dice que sirvamos con humildad, que prediquemos con valentía y que así se nos torne el camino muy difícil y así nos pasen muchas pruebas, pero que siempre estemos ahí, firmes porque Dios siempre está con nosotros, siempre está firmes. Que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza para que podamos llevar el Evangelio. Eso es como en contexto y en resumido lo que nos habla la primera lectura, lo que nos enseña Pablo, lo que nos dice Pablo, que no olvidemos pues cuál es nuestra misión y a qué estamos llamados y que primeramente pues tenemos que estar aptos para que Papito Dios pueda hacer en nosotros el plan que Él tiene con cada uno de nosotros, que nosotros lo podamos entender, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento de saber cuál es nuestra misión, de saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, a qué momento lo tenemos que hacer, pero que no nos quedemos ahí sentaditos, como decía un día un padre, ahí van a recibir y ahí se van a quedar como unas aullamas sentados porque no van a hacer nada. Cuando nosotros nos estábamos preparando para hacer la escuela de las familias evangelizadas, él nos decía eso, yo lo sé de ver qué van a trabajar, qué van a hacer. Se van a quedar ahí sentados como los aullamas, reciban, pero no hacen nada. Entonces eso fue un reto para nosotros y fue cuando pudimos trabajar por las familias y pudimos hacer muchas cosas que hicimos antes de la pandemia y pues demostrarle al Padre que no nos quedamos ahí sentados como aullamas. Bueno, en el Evangelio también lo que vemos es un verdadero sentido de la vida eterna, que esa vida eterna es conocer a Dios, es conocer al Padre. Vemos que se hace una súplica de protección de la comunidad, de la protección de sus hijos. El Señor le pide a Papito Dios que nos proteja, que siempre esté con nosotros, que no se aparte de nosotros su gracia, que no se aparte de nosotros su Santo Espíritu, pero que nosotros también tengamos esa valentía de estar pidiendo el Espíritu Santo, de estar pidiendo que no nos deje solos, que no seamos nosotros, sino que sea Él y que nosotros seamos quien lo mostremos. Eso es lo que el Señor siento yo que le clama al Padre antes de irse, porque como todos, ¿cierto? Sentimos pesar de dejar
dejar nuestra misión, de dejar nuestra casa, de dejar nuestra familia. Y el Señor también tiene ese sentimiento, Él también tiene el sentimiento de que se va a ir, de que los va a dejar solos, de que cómo se van a comportar, de que si el trabajo que Él hizo no va a quedar perdido, que si no va a ser en vano lo que Él hizo, que si realmente esos apóstoles o esos discípulos van a dejar tirada la obra por miedo, porque Él ya no va a estar, como nos pasa a veces, ¿cierto? A veces nosotros nos pegamos mucho en la iglesia y nos amañamos mucho con un sacerdote que hay cuando él se va y viene otro, entonces, yo ya no vuelvo a esa misa, yo ya no voy allá, yo ya me voy para otra iglesia, ya no está el padre que a mí me gustaba, es que ese sí hablaba bonito, es que ese sí nos hacía entender la palabra, es que ese sí, y nos vamos como aperezando y nos vamos como apartando, ¿cierto? Entonces, pues no, eso es lo que tal vez el Señor siente en su corazón y es lo que le clama al Señor, que los proteja, que les mantenga siempre, que ahora que Él se va a venir el Espíritu Santo, va a venir Pentecostés y que en ese Pentecostés lleguen lleno de mucha fuerza, lleguen lleno de mucha, sí señora, de mucha fuerza y que podamos salir adelante. Bueno, entonces, sigamos analizando en este tiempo de semana, pues estas dos lecturas y cómo el Señor nos sigue amando. Entonces, pidámosle al Señor, démosle gracias por todo lo que nos habla, por todo lo que nos enseña y estemos preparados para otro día que será mañana, que nos volvamos a encontrar a las 8 de la mañana. Les agradecemos mucho su atención, su presencia y pues que tengamos esa valentía de salir a mostrarlo a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, dejamos por hoy nuestra liturgia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordarles que todos los días tenemos grupo de oración, los lunes en Fusagasugá y en Subia, los martes en el Eduardo Santos, los miércoles en Aguas Claras, en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, los sábados en el norte, los viernes también estamos en Bosa. Qué bonito, los domingos tenemos grupo juvenil en Arborizadora Alta, en la parroquia, para que conviden a sus hijos, a sus jóvenes, a sus sobrinos, bueno, a todos los jóvenes los podamos llevar para que empecemos a formar ese semillero que Papito Dios necesita. Pues no olvidemos que todos los días nos reunimos aquí de 8 a 9 de la mañana, a las 3 de la tarde también hacemos el Santo Rosario, también tenemos una cuenta de Nequi donde ustedes pueden hacer sus aportes, donde nos pueden colaborar, porque nuestra misión pues es salir a llevar la palabra del Señor, hacer esa misión. Entonces en el número 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez, otra de nuestras compañeritas de aquí del grupo de oración, quien maneja esta cuenta, y ella la distribuye para cuando salimos de misión. Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo la atención, la colaboración y todo lo que Dios coloca en el corazón de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, les guarde y una feliz semana para todos, un buen día, que terminen de descansar y que mañana empecemos con las pilas puestas. El Señor los bendiga, muchas gracias.